Buenas tardes. Eh, Seguíamos en esta parte la características de los conversores análogo digital. Entonces tenemos resolución y precisión de los conversores análogo digital. En el video pasado hacíamos el repaso de un circuito o veíamos un circuito conversor análogo digital, el cual incorpora un amplificador operacional que compara dos señales, la señal análoga a convertir a digital, la señal análoga, y por otro lado utiliza un circuito de control para hacer que este contador eh, eh, realice su trabajo de cuenta digital con el fin de alimentar este convertidor de digital análogo, haciendo de esta manera una comparación operacional, diciéndole al circuito de control que pare el conteo para finalmente tener el resultado eh, del, de la cantidad digital, ¿sí? Resultado digital. Entonces aquí tenemos la señal de inicio de conteo, una señal de reloj y la correspondiente señal de comparación de las dos señales análogas, ¿no? Entonces ese es el circuito. Este venía, decíamos que es el comportamiento de la conversión, tiempo de conversión, bueno, conversión completa, el intervalo deja de contar. El contador deja de contar. Entonces ahí tenemos la función del circuito. Ese es la funcionalidad del conversor análogo digital. Volviendo a nuestras notas, entonces el conversor análogo digital crea errores. La variación en el escalón, en el conversor digital análogo, ¿sí? En el bloque digital análogo o resolución. Entonces ya habíamos dicho que el conversor análogo digital lleva un convertidor digital análogo. Entonces a eso se refieren. Entonces en el video de Digitales 48 hacíamos referencia a la resolución en los DACs. Entonces para que tengan claridad en ese tema, entonces veíamos las correspondientes ecuaciones, la explicación de lo que es resolución, que la resolución hace referencia al tamaño del escalón. También teníamos aquí que la señal analógica es igual a ese valor de resolución por la entrada digital. Bueno, ahí en ese video se hace la explicación de la resolución. Bueno, ahí se tiene. Otra nota: al reducir el tamaño del escalón en el conversor digital análogo, se reduce el error. También lo habíamos señalado en videos anteriores, ¿no? Características del DAC. Como el conversor análogo digital contiene un conversor digital análogo, entonces se derivan las características del uno sobre el otro. Entonces, de nuevo, al reducir el tamaño del escalón en el DAC, se reduce el error. Siempre habrá una
diferencia entre las cantidades comparadas, el voltaje análogo original y el voltaje análogo X a comparar, ¿no? Entonces de nuevo vamos a nuestro circuito y acordémonos que este es el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Son los voltajes análogos. Este es el análogo original a convertir a digital. Y este es el voltaje análogo que está a la salida del convertidor digital análogo, que va incorporado en todo el conversor análogo digital. Listo. Entonces siempre habrá una diferencia entre esos dos voltajes. Por tanto, hay un error entre el VAX y su entrada digital en el conversor digital análogo. Error de cuantización. ¿Sí? Entonces el error entre el valor digital y el valor que arroja el conversor digital análogo. Seguimos acá. Se espera que el voltaje VAX esté en un intervalo menor de 10 milivoltios de VA, voltaje análogo. Si la resolución del DAC es 10 milivoltios, entonces esto se logra con mayor bits en el DAC. Entonces, con mayor bits en el DAC, estos. Bueno, también es fuente de error la exactitud de los elementos resistivos, voltajes, etcétera, elementos externos, temperaturas. Bueno, la exactitud de los valores de esas variables, ¿no? De estos elementos que integran el circuito. El tiempo de conversión en los conversores análogos digitales. Entonces vamos a mirar el libro. Decíamos que el tiempo de conversión es el que está señalado aquí, desde que se da el inicio, ¿sí? El inicio del conteo hasta que la conversión se completa, el contador deja de contar. Entonces ya explicamos eso, ¿no? Ese es el tiempo de conversión. De nuevo, aquí se especifica el tiempo que tarda el sistema en convertir un valor análogo a digital, o es el tiempo entre el final del pulso de inicio y la activación de la salida EOC. Entonces ya veíamos la salida en el amplificador operacional o en el comparador. Entonces el pulso de inicio. Entonces una ecuación del tiempo de conversión depende del valor del voltaje análogo. Entonces tenemos tiempo de conversión máximo es igual a esta expresión, donde esta T es el periodo del reloj y N número de bits. Por tanto, se tiene que el tiempo de conversión promedio es igual al tiempo de conversión máximo que acabamos de ver sobre 2, más o menos igual a 2 a la n-1 por el periodo T. En el método de rampa digital, la desventaja es que ese tiempo de conversión se duplica por cada bit que se agrega al contador ADC, ¿sí? Entonces volviendo a nuestro circuito,
ADC que mencionamos, que contiene un conversor digital análogo. Vemos que el contador, el bloque contador está en este lado, y lo que señalábamos es que el tiempo de conversión se duplica por cada bit que se agrega al contador. ¿Sí? Esto hace que el conversor análogo digital no sea conveniente para señales rápidas, pues la resolución del conversor análogo digital solo mejora con tiempos de conversión largos. Entramos aquí al tema de adquisición de datos en una señal analógica. Entonces son datos analógicos digitalizados, es lo que es la esencia del conversor análogo digital, ¿no? Muestreo. Entonces este circuito, que ya lo hemos visto, que lo estamos viendo, es el conversor análogo digital. Continuamente o periódicamente se hace un muestreo de la señal análoga que ingresa acá a través de una comparación que ya dijimos. Se genera un código digital representativo de esta señal análoga. Entonces ya vemos cómo funciona. Entonces eso es lo que se refiere a la adquisición de datos. Entonces, como dijimos, es un muestreo, la adquisición del valor de un punto. De nuevo estamos aquí con el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Entonces aquí vemos la señal análoga continua y este es el muestreo. Aquí se da el conteo y registra el valor de BAX. De nuevo se da un conteo, registra el valor de la señal BAX. Este es el muestreo. Pulso de inicio se da en un tiempo de conversión, tiempo de conversión. Entonces ahí tenemos el seguimiento de la señal análoga continua. 3 puntos de muestreo. Entonces se ve cómo se conecta un conversor análogo digital a través de un procesador, una computadora, ¿no? La computadora carga datos en la memoria. Entonces el procesador genera un pulso de inicio para iniciar la conversión. La señal EOC, fin de la conversión en el conversor análogo digital. Entonces ya vimos eso, ¿no? En la figura se ven cada una de las conversiones de la señal análoga BA. Los tiempos de conversión varían dependiendo del valor de BA. Entonces varían los tiempos de conversión, ¿no? Tiempos de conversión varían. En esta página se ven las tablas de muestreo y datos digitalizados. Digitalización de señal análoga. La reconstrucción de la señal. Si la señal análoga tuviera variaciones de alta frecuencia, el conversor análogo digital no podría seguir esas variaciones. Entonces ahí tenemos los condicionamientos, los
voltajes con respecto al tiempo, el seguimiento. Bueno, ahí está. Ahí están la reproducción digitalizada filtrada. Entonces vemos el comportamiento del circuito, ¿no? Con su correspondiente tabla. Entonces se habla de otro término que es el traslape espectral. Se busca que en la reconstrucción de la señal la recuperación sea idéntica a la original. Según Harry Nyquist, la señal se debe mostrar con un FS que cumple la siguiente igualdad. Entonces, frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, esta es la máxima frecuencia de la señal entrante. La máxima frecuencia de la señal entrante. Esta es frecuencia de muestreo. Todo eso es para poder reconstruir la señal. Cuando en la señal no se contempla alguna frecuencia más alta, entonces se sucede un traslape espectral. Entonces por eso hablamos de que esta frecuencia es la máxima frecuencia de la señal entrante. En caso de no contemplar esa máxima frecuencia, se sucede el traslape espectral, que es donde se producen frecuencias fantasmas. Entonces, aquí vemos de nuevo en el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. el tema de traslape espectral. Entonces vemos aquí en manuscrito una señal de muestreo y una señal entrante, ¿no? Entonces vemos que no se cumple el requerimiento de Harry Nyquist, que frecuencia de muestreo debe ser mayor de 2 veces la frecuencia de máxima de entrada, ¿no? Por tanto, se sucede este comportamiento donde se genera, aquí vemos la diferencia entre las dos señales, se genera una frecuencia de 100 Hz. Por tanto, traslape es igual a frecuencia de muestreo menos la frecuencia de la señal entrante, la máxima, ¿no? Entonces vemos que se dibuja una señal con una frecuencia de 100 Hz, dijimos en el cálculo, ¿no? Una frecuencia de 100 Hz, por tanto, un periodo de 10 milisegundos. Entonces ahí vemos el tema. Bueno, aquí especifica la gráfica que esta es la entrada analógica y esta es la entrada que se genera la fantasma, ¿no? Bueno, ahí alcanzamos los 20 minutos. Para el próximo video haremos referencia a los conversores análogos digital de aproximaciones sucesivas, señalados con SAC. Gracias.